Listo, familia, muy buenas noches. Vamos a empezar la clase hoy. Hoy es la cuarta clase. Entonces, voy a compartir pantalla y voy a abrir PCI. Hoy reinicié el computador antes de entrar para que no me pasara, no se me bloqueara. Esperemos que no me bloquee. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay unas condiciones que a veces tienen los programas, bueno, generalmente tienen siempre condiciones. Esas condiciones se valían, por ejemplo, si ocurre algo, entonces se hace algo. Y si no ocurre, pues entonces se hace otra cosa, ¿cierto? ¿Cómo es la estructura del comando? Vamos aquí al lado derecho, vemos el comando que es sí, entonces, ¿sí? Entonces vamos a retomar un algoritmo que dice calcular la edad de una persona y mostrar si es mayor o menor de edad, ¿sí? Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero saber cuál es la edad de esa persona. Entonces, les voy como a enseñar hoy, ya hemos visto como las variables, pero les voy a enseñar la estructura de un algoritmo para que empecemos como a trabajar de esa manera, ¿sí? Entonces, este algoritmo se va a llamar edad. La primera parte de un algoritmo se trata de definir las variables, ¿sí? E inicializarlas. Entonces, ya sabemos que una variable es como un contenedor de una información, ¿sí? En este caso, el algoritmo que nos va a calcular la edad, pues va a pedirle a la persona cuál es el año de nacimiento y en qué año está actualmente, porque no tenemos un año acá que no tenemos una función que nos envíe el año actual, como lo vi de Excel, ¿cierto? Sofi dice que ya, pero yo no la veo conectada. Sofi por acá no está conectada. Yo no sé dónde conectar a Sofi. Entonces, cuando uno busca como las variables, entonces uno dice, ¿qué información de entrada necesito? Entonces, primero necesito, las variables pueden ser información de entrada, tanto información de salida, ¿sí? Entonces, apenas va a conectar. Con la información de entrada, podemos identificar algunas variables. Y tenemos ya un comando nuevo que se llama definir, ¿sí? Definir sirve para crear las variables que vamos a usar y que nos centremos más en el trabajo que vamos a hacer. Entonces, primero necesitamos la fecha de nacimiento, ¿sí? Luego necesitamos dice falta tipo de dato. Adelante, Dios. Déjame, yo hago una consulta acá. Esa carta argumenta que se presenta una barrera relacional entre su pareja sentimental y su hijo de él. Un momentico, yo reviso. Esto me está pidiendo un tipo de dato. Definir variable. Tipo de dato. Tipo de dato simple, numérico, lógico, de carácter, arreglos. Definición explícita de variables. Listo. Vean que acá dice definir variable y cómo ponemos qué tipo de dato es. Entonces tenemos que decir definir fecha de nacimiento como un dato
de tipo carácter. Sí. ¿Por qué? Porque, no, es como un dato numérico. Como un dato entero. Porque le vamos a guardar, pero no la fecha, sino el año. ¿Qué pasa? Para Leandro que tenía la ñ trabajándola dentro del código. ¿Sí, Leandro? Estos caracteres especiales como la ñ, las tildes, no se asignan dentro del código. Nosotros no los trabajamos ni definiendo variables, solamente cuando vamos a escribir algún string. Sí, que esto es una cadena de caracteres para mostrarle al usuario. Ahí sí, en mensajes al usuario, pues uno le muestra el texto correcto. Pero entonces en vez de año, podemos ponerle año. Sí, muchas personas lo ponen así como para tener el acento y saber qué es el año, pero evitar la ñ dentro del código porque eso si se ejecuta en otro equipo que no tenga la misma configuración o la codificación del lenguaje igual al equipo en el que se trabajó antes, entonces puede abrir este archivo y en vez de la ñ poner un carácter especial. Entonces, por eso uno no trabaja esos caracteres definiendo las variables. Listo, entonces sabemos que vamos a recibir el año de nacimiento y es un dato entero. También vamos a definir el año actual, ¿sí? Como un dato entero. Aquí ya entonces nos ubicamos más en la estructura del algoritmo. Ya está ingresando Sofi. Listo. Sofi, hola. También entonces nos vamos a definir, ¿qué vamos a presentar al final? Necesitamos calcular la edad y mostrar si es mayor o menor de edad, ¿sí? Entonces, otro dato que necesitamos sería la edad, que va a ser igual al año actual menos el año de nacimiento. Esa sería otra variable a trabajar en nuestro programa. Entonces, vamos a definir la edad como un dato entero también, porque va a resultar de la... Bueno, entonces vea que acá tenemos algo, dice, edad, el identificador no es válido. Ya encontré una de las causas. Como yo llamé este algoritmo edad, entonces tengo que cambiarle el nombre, porque él ya tiene el algoritmo definido como edad, no puede volver a definir esa variable. Sí, entonces le cambié a edad persona y ya me dejó pasar. De pronto a veces tenemos el mismo nombre acá y lo queremos usar como variable. Sí. Listo, entonces en esa parte ya identificamos las variables que vamos a usar en nuestro programa. Sí. Ahora, pues la segunda parte, pues vamos a solicitar la información que serían los datos de entrada. ¿Sí? En caso de que los haya, a veces no los hay, pero generalmente los hay, ¿cierto? Los datos de entrada serían, entonces vamos a decirle al usuario que escriba su año de nacimiento. Vean que para mostrarle el mensaje ya sí uso la ñ normal. Y vamos a leer este año de nacimiento. Entonces, como ya definimos la variable, simplemente le vamos a decir que guarde esa información en esta variable que ya está definida como un dato entero. Y también en esta parte, control C, control V, le vamos a pedir que escriba el año actual. Y aquí lo vamos a guardar en año actual. ¿Sí? Ahí tenemos. Solicitamos la información. Ahora vamos a realizar operaciones. ¿Qué operaciones necesitamos realizar acá? Necesitamos decir que edad va a ser igual a el año actual menos el año de nacimiento. Ya tenemos la edad.
Hay condicionales, entonces vamos a realizar o a validar. Validar condiciones. Entonces estas serían 3. No es estricto este orden. El estricto principal es definir las variables. Y ya a partir de lo que nos pide el algoritmo, pues nosotros sabemos si solicitamos la información o de una vez vamos a hacer cálculos. Ya depende del algoritmo, si tiene o no tiene condiciones. ¿Qué condiciones vamos a validar? Vamos a validar si es mayor de edad. ¿Cómo lo sabemos? Si la edad es mayor a 18. Entonces, para eso tenemos este comando que dice sí, entonces. Yo le doy clic y acá me aparece la estructura. Igual yo la puedo escribir. Por el momento igual le voy a dar clic para que la vamos trabajando. Entonces nos dice, sí, expresión lógica. ¿Qué es la expresión lógica? La condición a validar. Debe ser una expresión lógica que genere un valor verdadero o falso. Por ejemplo, yo pregunto, si la edad es mayor a 18, ¿qué respuesta obtengo? Por ejemplo, Mayra, su edad es mayor a 18. Mayra no está. Ah, no puede responder. Prima, su edad es mayor a 18. Mario, apenas estoy ingresando los datos. Pero respóndame la pregunta. ¿Cómo, Maru? ¿Que su edad es mayor a 18? Sí. Ella no quería decir. Ah, si yo le pregunto a Valentina, Valentina, ¿su edad es mayor a 18? No. Tengo un no, entonces tengo un valor o positivo o negativo, un valor verdadero o falso. Eso es un tipo de dato booleano. Es un true o un false. O es 1 o es 0. 1 es sí y 0 es no. 1 es verdadero, 0 es falso. Sí. Entonces la expresión lógica debe generar ese resultado, que dé un valor que sea sí o sea no. Pero no puede uno decir, por ejemplo, si 2 multiplicado por 4, sí, como que hay uno que, bueno, es un 8, bueno, sí, 2 por 4, 8, da un 8, entonces más adelante vamos a ver que ese tipo de valores se convierten en valores, digamos, los verdaderos, pero no son expresiones tan lógicas, esa será una expresión que se genera en una operación matemática, sí. Luego eso se puede usar, pero cuando lleguemos a JavaScript las explico bien. Entonces acá ya sabemos que si preguntamos si edad es igual, es mayor o igual a 18, entonces, ¿qué va a pasar? Le vamos a mostrar un mensaje al usuario, ¿sí? Entonces le vamos a decir que usted es mayor de edad. Y si no, pues le vamos a decir, si no es porque es menor, ¿cierto? Entonces es menor de edad. Es menor de edad. Ahí ya tenemos validar condiciones y digamos que por último vamos a mostrar el resultado. Sí, aquí estamos. Mostrar resultado. Y en este también. Entonces, es que sepamos trabajar la estructura del sí y del si no. Y si yo ejecuto el programa, me queda más largo en código, pero la estructura del algoritmo está mejor organizada. Mi año de nacimiento, 1989. El año actual, 2022. Usted es mayor de edad. Ay, bueno, y no le dijo cuántos años tiene. Usted tiene tantos años y es mayor de edad. Sí. Esto lo empecé con comilla simple, entonces lo debo terminar con comilla
Debo organizarlo para que quede con comillas dobles. Usted tiene tanta edad. Usted tiene tantos años y es mayor de edad. Entonces lo mismo voy a hacer acá. Usted tiene tantos años y es menor de edad. Vamos a guardar esto que ya me está pidiendo mucho que guarde. Listo, entonces ejecuto. 1989, 2022, usted tiene 33 años y es mayor de edad. Acá como ya veo que me quedó pegado, pues entonces le hago los espacios y ahí nos va a funcionar bien el algoritmo. Digamos que está clara esta sentencia de definir las variables y de dónde sacamos el tipo de dato. Cuando decimos cómo, es decir qué tipo de datos se almacena en esta variable. ¿O tienen alguna duda sobre esa parte? Por lo menos yo en este momento no. Están probando el ejercicio, lo van a hacer. Mari, yo estoy ingresando los datos, pero me perdí. Al principio, cuando usted va a ingresar todos los datos, ¿en qué partecita le da? Porque yo al darle función, me pasa me la pones en el numeral 1. Ah, no, le estamos dando en esta validación, en esta parte. Sí. No es función, sino es sí, entonces. Ah, listo, ya. Sí, Gracias. porque la función ya es otro tema. Listo, Mario. Gracias. Entonces, vamos. Amor, ¿tú lo vas a probar? Ah, bueno. Entonces les voy a dar 2 minuticos como para que lo prueben, a ver si tienen dudas. Los que lo están escribiendo. Y mientras eso, los que no lo están, pues los que ya lo tienen claro, la idea es que vayamos a hacer este ejercicio. No lo voy a repartir en grupo, pero que lo empecemos a trabajar a ver cómo les va. El que tenga el código me dice y nos comparte el código, nos comparte la pantalla. Maru, ¿cómo hiciste para ponerle mayor o igual? Ah, selecciono el mayor y luego le pongo igual y ya él hace que se ponga este símbolo. Listo, gracias. Sí. Pongo el mayor y luego el igual. Al ponerlo así, ya el mismo editor le pone esta cosita. Y acá, si no, también en esta parte de izquierda dice operadores y funciones. Si mira que hay mayor o igual, lo puede seleccionar. Ok, solo dice mayor. ¿Dónde está mayor? Es mayor o igual. Le puedo dar clic y ahí se lo pone. Listo, Maru, gracias. Esto porque me está borrando acá. Actual. Entonces, vamos a hacer este. La idea es que lo intentemos hacer y ya luego me comparten el código el que lo haya podido hacer y si no, entonces igualmente lo validamos acá. Mostrar las tablas de multiplicar del 7, del 8 o el 9, dependiendo del número que escriba el usuario sobre la tabla que quieres visualizar. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué otra cosita vimos en la clase pasada, prima? Que nosotros podemos generar un diagrama de flujo para ver cómo está organizado nuestro algoritmo. ¿Sí? Vean que acá, por ejemplo, los comentarios nos ayudan a calcular edad, definir variables, y nos muestra la ruta que toma el algoritmo. ¿En dónde me metí? En esta que dice dibujar diagrama de flujo. Sí. Entonces, si en algún momento lo necesitamos, pues entonces simplemente generamos ese diagrama de flujo y de pronto lo podemos visualizar mejor. Entonces, el siguiente algoritmo que vamos a hacer es que vamos a mostrar las tablas. ¿Cuáles son las tablas de multiplicar? Desde el 1 hasta el 10. Sí, 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3. Mostrar las tablas de
multiplicar del 7, el 8 o 9, dependiendo de lo que el usuario solicite. Es decir, esto va a ser tablas de multiplicar. Y les voy a poner aquí, digamos, los pasos que tendríamos. 1, tenemos que definir las variables. ¿Sí? Segundo, ¿qué necesitamos? Que el usuario nos escriba qué tabla quiere ver, la del 7, la del 8, la del 9. Entonces necesitamos solicitar al usuario la tabla que desea visualizar. Sí, esto sería la tabla de multiplicar. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas validaciones. ¿Sí? Validar. Si quiere ver la tabla del 7, se muestra la tabla del 7. ¿Sí? Si no, si quiere ver la tabla del 8, se muestra la tabla del 8. Si no, si quiere ver la tabla del 9, se muestra la tabla del 9. Entonces acá sería validar y mostrar resultados. Esos son los pasos que tendríamos que hacer para este algoritmo. Les voy a dar 10 minutos para que lo trabajen. Daniel, si tiene dudas o algo, me escribe por el chat. Yo lo Hola. había hecho, pero... Lo había Leandro hecho, ya lo pero hizo. o sea, yo lo hice, pero no lo hice del 7 al 9. Pues cualquiera de los tres números y me da la tabla y me dio. Pero ya te entiendo ahí que lo que hay que hacer es decirle cuál quiere. O sea, no sé, es que no ahí como que me pierdo un momento. ¿Qué le tengo que preguntar a él? Escribe un número entre el 7 y el 9. Sí. Digamos que usted lo Te hizo muestro qué dice. directamente. Te muestro qué dice. Por ejemplo, me escribieron el 7 y le muestro 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, Sí, ¿cierto? eso me dio. Sí. Pero te muestro si quieres, pues eso dio, pero entonces ahorita para... ¿cierto? Está bien, lo que pasa es que digamos que este sería el camino largo. Ah, bueno, yo le hice Después de compara. ese camino lo reducimos al ejercicio que tú hiciste. Compara. Que era para ir desde igual 1 hasta 3, hasta 10 y multipliqué el ¿cierto? Pero Eso entonces así si lo puedes hacer así como para efectos de la práctica, sería lo ideal. Bueno, pero no lo entiendo. Es que es por eso que te digo que no lo entiendo. Si Listo, quiere, entonces. te le pregunto, usted ingrese, ¿usted qué número, qué tabla quiere ver? Así es la pregunta. ¿Qué tabla Sí. quiere ver? ¿La del 7? Sí. Entonces están. No, la del 8, sí. Así. O le puedes preguntar que escriba el número de la tabla que quiere ver. Él va a escribir 7, 8 o 9. Sí, igual. Sí. Pero entonces va a haber un condicional que diga, si el número es 7, entonces le va a mostrar la del 7. Ah, Si ya te entendí. el número es 8, le muestra la del 8. Y así. Pero bueno, pero igual hay que utilizar eso que yo utilicé, ¿o no? Es que ahí es donde, porque yo me acuerdo del para y eso es lo poquito ya me acordé haciendo esos ejercicios Tú lo que es hiciste. iterativo, que itera, Bueno, hiciste el iterativo. ciclo. Hice un ciclo Para con allá para. vamos. Eso, para allá vamos. Pero no lo puedo mostrar ya porque necesito No, que claro. generen la duda primero. Pero no, pues voy a intentar como vos lo hiciste porque estoy perdido. Voy a mirar, listo, ya lo Listo. trato de hacer. Dale, pues. Pero, ¿sabes cuál es el problema que yo tengo? A mí ya no me deja trabajar ni con escribir, leer, me sale error de todo, así lo haga bien hecho, no sé. Tío, compártalo la pantalla a ver. A ver qué está pasando por ahí.
Tío, lo tiene al revés. El escribir es el que va entre comillas. Sí, escribir, entonces usted le dice eso. Y el leer, ya lee eso. Y entonces ya tiene que hacer el escribir arriba del leer. Porque primero le solicita al usuario, le escribe y ya luego control X y arriba control V. Eso. Y si aplicamos lo que aprendimos antes de escribir, le dice definir número tabla de multiplicar como entero. Sí, en la línea 2 le hace un enter y el primer paso es definir la variable. Eso, pero antes de esa línea, bórrela ahí, váyase para el principio, eso, ahí dele un enter. Entonces le dice definir número tabla de multiplicar como entero, ¿sí? Entonces, la idea es identificar antes de asignarle al leer esa variable que vamos a utilizar. Como entero. Eso. Y ahí ya continuamos. Se lo va a esperar otros 5 minuticos y lo empezamos a trabajar. Bueno, entonces vamos a resolverlo. Miremos cómo lo resolvemos. Leandro alcanzó a hacer. Estoy terminándolo. Me regala 2 minuticos y trato. Yo ya lo tengo por la estructura. Dame un segundo. Ah, bueno, perfecto. Entonces, pues un momentico, Leandro. El tío Freddy, ¿cómo va? Y Daniel, ¿qué nos dice Daniel? Escríbanos por el chat si lo está haciendo. Hola. No, yo vi la clase pasada, pero estoy como Patricia, más Ah, perdido bueno, que Plata. listo. No, está bien, porque la idea es ver qué tanto hay que reforzar este tema. Ya uno toca definir la tabla desde el 1 hasta el 9. No, porque es 7, 8 y 9. Solamente le pongo así. También. Bueno, Leandro, ya en un momentico nos envía Daniel cómo va. ¿Qué hubo, vale? No le fluye. Es normal, es normal. Es que Leandro ya vio programación.
Bueno, no más tiempo para leer. Leandro, ¿lo hago o lo comparte? Se fue. Empecémoslo y ahorita nos lo comparte. Primero, definir las variables. ¿Qué variable necesito yo principalmente? El número que me va a escribir el usuario. Sí, entonces voy a decir, definir número como entero. Esto es, digamos, nuevo la clase de hoy. No es obligatorio, simplemente es a nivel de estructura del algoritmo. Solicitar al usuario la tabla de multiplicar que desea visualizar. ¿Cómo la solicito? Entonces le digo que en escribir le digo, ingrese la tabla que quiere ver. La tabla de multiplicar que quiere ver. Entonces le pongo 7, 8 o 9. ¿Sí? Validar y mostrar el resultado. Aquí es donde utilizamos los condicionales. ¿Sí? Entonces tengo esta estructura de comandos. Entonces lo primero, ¿qué necesito saber? Si me dice que muestre la tabla del 7, entonces yo le digo si número es igual a 7. ¿Sí? Vamos a ver acá esta de relaciones. Esos son los operadores que trabajamos. Entonces, tenemos suma, resta, multiplicación, división, potencia, módulo. Tenemos conjunción, disyunción, negación. Para validar igualdad, utilizamos el igual normal. Entonces, si número es igual a 7, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar la tabla de multiplicar. Entonces, simplemente, ¿cómo se muestra? Nos toca decir, escribir. ¿7 por 1 igual a qué? A 7 por 1. No. Y así, pues le vamos a armar la tabla. 7 por 2, 7 por 3, 7 por 4, 7 por 5, 7 por 6, 7 por 7, 7 por 8. 7 por 9 y 7 por 10. Y acá lo mismo. 7 por 2, 7 por 3, 7 por 4, 7 por 5, 7 por 6, 7 por 7, 7 por 8, 7 por 9, 7 por 10. Ustedes vean que es sencillo. Simplemente, si el número es 7, le mostramos la tabla del 7. Sí. Maru, qué pena. ¿Dónde te metiste para que te saliera sin número? Sin número, vea. Yo digamos que estoy acá. Voy acá en la sección de comandos y dice sí, entonces. Y le doy clic. Y ahí ya aparece toda la expresión. ¿Sí te aparece, prima? Sí, Maru. Listo. Entonces vamos a hacer esa. Sí. Y por ejemplo, si yo quiero borrar esto, digamos, si solo voy a validar uno, esto tiene un fin. Un fin sí. Sí. Entonces acá, digamos que estoy validando solo el 7. Si yo pruebo, por ejemplo, y le digo, bueno, me falta leer. Sí, dice, ingrese la tabla. Y definí número, pero no lo cargué. ¿Sí ven? Entonces acá me hace falta leer número, que es lo que me va a ingresar el usuario. Entonces yo voy a ver acá y le digo, quiero ver la tabla del 7. Entonces ahí me la muestra. 7 por 1, 7 por 2, ta. Sí. Pero si le dijera que quiero ver la tabla del 8, simplemente me dice ejecución finalizada, porque el sí llega y pasa por acá. Dice, ¿número es igual a 7? Sí, entra. Pero como era 8, entonces dice, ¿número es igual a 7?
No, es un 8. Entonces, aquí nunca entra y pasa a esta línea. Y como aquí no hay nada, ya se finaliza el algoritmo. Prueben esa parte a ver cómo les funciona, si les funciona correctamente. La idea es que vayamos haciendo el ejercicio a la par para que si se les generan dudas las podamos resolver. Lo pongo en el televisor para que lo vean mejor. Ya lo logré abrir. Ah, bueno. Igual acá también lo puedes ver. Usted tiene bueno. Pruébenlo y me dicen si tienen dudas. Leandro, ¿lo hiciste igual? No, ¿sabes por qué? Yo definí una variable que se... Entonces le dije, entre el número, entonces el número es ya el que le entra, ¿cierto? Entonces el que le entra se multiplica por 1, por 2, por 3, no pongo 7, sino número, es la Sí. diferencia. Sí, está bien. Solo que como estamos trabajando el sí y el sí no. Sí, pero por eso, pero lo puse el número y ¿sabes qué? Es que al principio no funcionó y no sé qué me pasó, estoy mirando porque había quedado una repetición toda rara, pero yo sí quería que quedara así como vos tenés, escribir 7 por 1, tal. Pero lo hice, las tablas el resultado que mostré, las tablas del 7 son entre 7, 14, 21, 28, entre no 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, que era el ejercicio que vos pedías. Ok. Hay que concatenarle el escribir. Maru, a mí, por ejemplo, yo le pongo si número igual a 7, entonces me dice que no es válido eso. Yo no he podido. Porque el tío no le deja trabajar con ese. Tío, Te compártanos muestro, a ver qué podemos hacer ahí. Compártanos la pantalla. Sí, porque sí necesitamos trabajar con ese igual. Falta cerrar, sí. Bueno, pero el error no es de este. Sí. El error es que cuando usted dice si número es igual a 7, entonces la línea 6 muestra una sentencia. Y tiene que ponerle un fin sí o un sí no. Sí. Entonces, lo ideal es irlo haciendo de a poco. Por ejemplo, ahí le cogió el igual. Eso, y subiría el si no. O simplemente quita el si no y le pone el fin sí para la primera validación. Y ahí sí le dice, si número es igual a 7, entonces le muestra la tabla del 7. Toca decirle cómo escribir. Así para que nos escriba toda la tabla. Vamos a ir lento porque estos temas de lógica, digamos que uno normalmente en la vida trabaja la lógica, pero como tiene que ser una lógica aplicada a los algoritmos, a la programación, pues a uno a veces como que le confunde el ejercicio, porque, por ejemplo, como Leandro lo sacó inmediatamente. Todo depende de la lógica de la persona. Entonces, si todos pueden, escriban este código igual como lo tengo yo para que probemos y vayamos desarrollando el algoritmo. ¿Cómo, mi amor? Te muestro cómo lo hice, pues como es diferente, pues no sé, o ahorita, me dices. Ahorita apenas terminemos esta parte. Listo. O sea, bueno, pero ahí sí me faltó. Voy a tratar de organizarlo para que me lo muestre como voy. Lo que pasa es que así. Hágale. Para que no los confundamos porque ahorita están un Sí. poco
Sí, es como mejor, es mejor. trabajando en este sí, sí, no. Hay que entender bien lo que hace el sí y el sí no y cómo se puede anidar. Ahí le das borrar. Y ahí ya escribes la sentencia. Yo lo hice como tú, pues como con el sí, sí, no, pero el resultado no lo muestra así. Escribir 7 por 1, entonces concatenar lo que me falta. Tienes razón. Ajá, Concatenar. Ya lo voy a hacer, ya voy a hacer eso. listo. Vale. Hagan en el momento el mismo código que yo tengo acá. Sí. Denle fin sí y no aniden el si no. Como acá en el sí entonces les aparece si no, entonces simplemente borran la parte del si no y dejan sí número, entonces le ponen los escribir y le dan fin sí. Listo, Maru, ya lo hice. Listo. ¿Le funciona correcto, prima? Sí, Listo. El tío Freddy ha podido avanzar. Sí, ya lo terminé, ya me funciona. Bien. Daniel no me ha respondido. Mayra, ¿cómo está en el trabajo? Valentina y Braulio. Hágale pues. Haces un escribir y luego lo copias y lo pegas para que sea más rápido. Y entonces el 8, o sea, por ejemplo, para hacer el 8 tiene que ser después del fin, sí. O puede ser, bueno, O puede ser que tío, termíneme la pregunta o para... sea, o puede seguir antes del fin, sí, y hacer ahí, no se puede. Sí, Debajo. se puede seguir antes del fin sin y se debería. Entonces, ¿qué pasa ya? Entonces tengo una condición de sí, pero entraría la segunda condición, que sería, si Ajá. le doy enter antes del fin sí, me devuelvo un poquito, ya le digo si no. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si no, ¿qué hace? Entonces vuelve y pregunta. Si no, entonces, si número es igual a 8, entonces, ¿qué hace? Y vean que acá tengo otro sí y un fin sí. ¿Sí ven? Esto se llama anidación de condiciones. Entonces yo puedo decirle, en la edad simplemente aliamos sí y si no, y mostramos un texto, pero acá necesitamos, si no es 7, posiblemente sea 8. Entonces tenemos que validar el 8. Sí. Y entonces acá, ¿qué haríamos? Mostraríamos toda la tabla del 8. Háganlo ustedes en esta parte. Lo ideal es saber dónde abre un sí y dónde cierra. Normalmente el sí cierra en sí no. O esto, si no lo quieren ver así, lo podemos trabajar de esta manera. Sí. Pero es mejor así para que empecemos a trabajar, para que veamos como la anidación que tiene. La idea es que el código se vuelve un árbol hacia adentro. Entonces va anidando los condicionales. De hecho, este viene acá. Así, así nos queda mejor.
Acá tienes mala la estructura. Porque sí, bórralo todo y vuelve a escribir. Y seleccionalo todo y lo borras. Todo desde acá. Coge el cursor acá, mi amor. Ahí al frente. Ah, ven acá. Listo. A lo mismo, hágale. Hágale clic. Sosténgalo. Clic, sosténgalo y baja. Y baja. Baja. Y no ahora fin algoritmo, suba. Hasta ahí, dele borrar. Y vuélvalo a sacar. Sí, entonces. Sí. Expresión lógica, ¿sí? Acá no va a capturar el número. ¿Sí? Escribir la tabla de multiplicar, leer. Sí, ahí toca leer el número. Luego voy a ir continuando. ¿Qué haría acá? Simplemente copio esto, control C y lo pego aquí adentro. Esto lo debo pegar en esta jerarquía. Entonces ya esta es la tabla del 8. Entonces yo pongo 8. Todo esto lo cambio por 8. Y esto me diría, bueno, para ser más precisos, bueno, hagámoslo estático. Estaba haciéndolo dinámico y no me dio. ¿No? Con números. No sé por qué, no. Ya lo Pablo, vamos. y a mí me saca otra vez en el error sin número, o sea, lo hice exactamente igual como usted lo hizo, pero a mí me saca un error ahí. Hay Vamos que a pasar del mirar. 21 al 23, ¿o qué? O sea, hay que dejar un espacio. No necesariamente. Compártanos la pantalla activa a ver en qué parte le está Mire, fallando y miramos por qué. mire otra vez. ¿Cómo se le selecciona todo, Pablo? Mire, Le das clic desde, y lo seleccionas. Ya, mi amor. desde que lo empecé a hacer, me aparece eso otra vez. Vean que le dice, falta cerrar sí. ¿Cómo se cierra el sí? Con un fin sí. Entonces, después de la línea 27, le tiene que dar la 27, tío. Eso, suba. Ese primer fin sí es del primer sí, sí. O sea, la tengo que poner en donde es el 16. En la línea 28, o sea, tiene que poner otro fin sí. Por eso, ahí está. Eso, son 2. Porque hemos ¿Dónde abrido pongo? 2 veces sí. Si le da enter ahí y le vuelve a poner fin sí. Y verifique que el fin sí esté pegadito. Eso, el de la línea 28 también. Ya sí me dejó ver. Eso. ¿Por qué? Es porque hemos abierto 2 veces la condición del sí. ¿Y la idea cuál es? Entonces, vean que la de la línea 17 va como adentro de la primera. Ah, Entonces, se abre la primera, luego se pregunta por la segunda. Entonces, cuando se pregunta nuevamente, tiene que tener un nivel de tabulación hacia adentro. Eso, muy bien. Y debe tabular la 17 y la 28 deben ser tabuladas para que se vea la jerarquía del código. ¿cuál es esta? Ahí le das clic y le das tabulador. A la 29. No, a la 28. Tabulador, eso. Y lo mismo al 17. Eso, entonces vea que hay Ah, si número o sea, 7. ya hay como que entendí. Entonces, el primer sí debe ir con, o sea, el primer sí tiene un fin sí que encierra todas las demás. Y las siguientes van en jerarquías, van siendo las jerarquías, ¿se van corriendo una o van solamente un espacio adentro todas las demás?
se va corriendo hacia adentro, todo. Por ejemplo, ahí tenemos, El entonces, 9. cuando se da entonces, ya se hace también un tabulador para que se vea la operación que se hace en ese sí. Ujú. Y ya, O sea, si yo voy a hacer el 9, es que copio todo esto. Lo debo hacer acá adentro. Lo debo correr ya 2 veces. sería adentro del fin sí, del segundo. Sí, Así. dale control Z para que estemos donde otra vez, para que Es quede que como está, estaba ahorita. espera que está muy abajo. Sí, eso. Entro y lo tabulo Entonces, un espacio más. ya no debe haber ese fin sí de la línea 28, es el que debe estar adentro del último, si no, sí. Sí, Este acá. eso, ahí va otro. Por ejemplo, el de la línea 28 lo debe quitar Sí. y pone otro en la línea 41. Es. En la 40. Después de la 40, la 41. Ya. Falta otro. Porque hay 3 sí abiertos, o sea, 3. Si uno abre un sí, si dice sí, no, entonces ahí abre otro sí. O sea, Entonces aquí ahí tengo que hay tener otro bien. eso, otro fin sí. ¿Y ese dónde quedar? Ese debe quedar un tabulador adentro. Y el de la 41 o 2 tabs adentro. Ahí. Eso, sí. Entonces vea que el de la 41 cierra el de la 29. Entonces el de la 29 lo puedo volver una vez con borrar. Separan el si no ahí y lo devuelve. Eso. Y ya coge toda la 30 a la 39, la selecciona toda, le separan en el primer escribir. Esta. Pero el si no, no, solo los escribir. Hasta ahí y le da tabulador. Exacto. Entonces vea que ahí vemos la jerarquía. Hay un sí que se abre, si Ya. no se abre otro. Y si no se abre otro, pero deben irse abriendo en jerarquía en árbol y se van cerrando. Uno contiene al otro. Entonces váyalo organizando. Ahora sí, mi amor. Lo borraste. Sí, para poder. Listo, muy bien. Eso. Y ahí copias todo este. Sí, copialo. Sí, no. Sigue hasta allá. Control C. Control C para copiar. Y ya le das acá. Dale clic y enter. Control V. Y ya le das otra vez enter. Control V. Y así hasta lograr todas las líneas. Ujú. Listo, entonces acá lo mismo, vea. Se abre un sí y esto nos marca la jerarquía que tiene. Entonces, se abre este primer sí. ¿Dónde cierra este sí? En este fin sí. Un sí se cierra con un fin sí. ¿Sí? Cuando nosotros decimos sí, no, volvemos a decir sí, o sea, volvemos a abrir otra sentencia de sí. Entonces, este debe cerrar. ¿Dónde? Aquí abajito. Sí, si no, cierra abre sí y cierra al fin sí. ¿Cierto? Pero entonces acá decimos, si número es igual a 8, entonces hace esto. Antes de cerrar este sí que se abrió, pues tenemos que validar el si no. Si no, entonces vuelvo a preguntar si número es igual a 9, entonces
Lo bajo acá. Y yo sé que esto tiene un fin. Sí. Entonces aquí ya armo. Si no, si número es igual a 9, ¿qué hago? Vuelvo y copio esto, control C, y lo voy a pegar acá. Como se me fue una vez más, le doy Shift Tab para devolverlo. Y aquí mostraría la tabla del 9. Y esto sería 9. Y ahí ya quedaría el algoritmo correcto. Si miramos el diagrama, entonces el diagrama vea lo que nos dice. Ingrese la tabla. Sí, entonces él ingresa un número. Viene y dice, número es igual a 7. Si es verdadero, muestra la tabla del 7. Si es falso, viene y pregunta, número es igual a 8. Si es verdadero, muestra la tabla del 8. Sí. Si es falso, entonces nos dice, número es igual a 9. Si es verdadero, nos muestra la tabla del 9. Si es falso, igual se vienen todos por este camino que dice fin del algoritmo. ¿Sí? Y acá finaliza. Entonces, si le ingresamos un número diferente de 7, 8, de 9, pues no nos va a mostrar ese valor. No nos va a mostrar esa tabla. Se lo voy a dar acá y lo voy a probar. Ingresa la tabla del 7, me muestra la del 7. Voy a reiniciar. Ingrese la tabla del 8, voy a reiniciar o ingreso la tabla del 9. Ahí está la del 9. Entonces, lo que debemos entender con estos condicionales es cuándo se abre un sí y cuándo se cierra. Y a esto se le llaman condicionales anidados. ¿Por qué? Porque hay una condición que se valida que puede tomar, en este caso, 3 valores, o 7, o 8, o 9. Entonces, ahí tenemos que decir, si es este número, pero si no es este número, entonces sería otro. Sí. Ahí se ve largo. Pero entonces la idea es que lo prueben y les funcione. Valentina ya lo probó. Hasta el 9. Probémoslo hasta el 9. ¿Qué no le da? Bien. Tío, ¿ya le dio? Sí, Maru, a mí me dio. Listo. ¿Y queda de pronto claro este tema del sí y el sí no? O de pronto se... Yo creo que habría que reforzarlo más, Maru, porque ante tanto silencio. Bueno. Pero no se Practicarlo un poquito más, porque es que igual es un tema que va siendo complejo. Es como reforzarlo otro poquito. Sí. Voy a mirar algo acá. Si esto nos lo pide que cerremos ya, que ya vemos otra estructura. Les voy a poner entonces un ejercicio para que trabajemos, como para que estemos muy claros con este sí y sí no.
Vamos a hacer... Hágale a mi amor. Lo voy a ir poniendo para que lo vayan haciendo. Valentina también se quedó. Sí, no lo entendí. ¿En qué parte Vale está? En lo de si, cuando se pone el signo, el fin si le pones depende de cuántas cosas haya hecho, ¿cierto? Cuando se abra un sí. Y se pone siempre al final. Sí, porque él va en una jerarquía. Entonces, a ver, de pronto aclaremos un poquito acá con una Por gráfica. ejemplo, yo le estaba poniendo esa acá, en las arriba de, ¿cómo entiendes? No. Cuando terminaba acá, los ponía esa acá. Son anidados, entonces como son anidados, tienen una estructura de árbol. Sí, entonces haga de cuenta que yo tengo esto. Una caja, adentro otra caja y adentro otra caja. Sí, esto es un sí que se abre, este es otro sí y este es otro sí. Entonces, este sí contiene a este y este contiene al otro. Sí, entonces este es un sí, este es un sí y este es un sí. Y por eso ya se cierran al final. Todos se cierran al final porque todos están contenidos dentro del principal. Entonces, por eso todos se cierran acá en esta sentencia. Se cierra uno, se cierra el otro y se cierra el otro. Y si se abren más, pues se van a ir cerrando en esa misma forma. Vamos a intentar hacer otro. Leandro, todavía no lo podemos mostrar porque... No, tranquilita. Y este ya estaba dedicada como a corregir este que hiciste porque lo hice dinámico y tenía un errorcito, pero es raro porque mira, ¿y sabes qué tuve que hacer? Copiar y pegar los que me daban para que sí me diera el otro. Y me dio. Ah, Pero bueno, ya, perfecto. sí, fue raro, pero sí, no veía como el error. No, hágale, que es claro, esa es la idea. Que Entonces todos vamos vamos al a mismo ritmo. practicar, nos toca practicar ese sí y ese sí no. Entonces vamos a practicarlo, inicialmente vamos a practicarlo simple. Vamos a solicitar al usuario. Esto es un algoritmo para mostrar el color de una fruta. Sí. Mostrar el color de una fruta. Entonces, solicitar al usuario que escriba una fruta de estas. Entonces puedo escribir pera, papaya, uva. Entonces acá, dependiendo de la fruta ingresada, vamos a mostrar un mensaje que indique el color de la fruta. ¿Sí? Entonces esto se va a llamar color fruta. Entonces, primero vamos a definir la variable. Segundo, vamos a solicitar la fruta. La voy a poner acá de una vez. Tercero, vamos a guardar la fruta ingresada en la variable definida. Por cuarto, vamos a hacer validaciones y mostrar el mensaje. Vamos a trabajar a ver cómo nos va.
Es en turnos. Se dice sí tal cosa, si no, sí tal otra. Si no, No, porque vea que acá puso primero el sí es el sí, y después sí no, y después sí no. por eso. Con el 7 dice sí es igual a 7. Si no, sí es igual a 8. Si no, sí es igual a 9. Digamos, yo pensaba que era así sí, después sí no, después se ponía así, sin el no, y así sucesivamente así. Es que también se puede hacer. Sí, Sí, pero son estructuras de if o de condicionales anidados. Entonces, igualmente ya los vamos a ir trabajando para poder ver todas las variaciones. Hagamos este pues. el de la Leandro ya lo hizo. Estoy terminando, sí. Bueno, hagámosle esto es de paciencia, porque así es la programación. Si no debo hacer lo mismo que es, pues yo no me escucho nada. No me lo debo que acá para que, ¿cierto? Te hace lo mismo que este acá. Eso. Si no, Entonces acá ya le coloco todo. dice, si número es igual a 7, entonces, si no, te falta el sí. Vuelves a preguntar, si número es igual a 8. 8. Sí, si no, espacio, sí, número es igual a 8. Te le dices, sí, espacio, número. Si no, Te le preguntas, sí, número es igual a 8. a ver, por eso. Sí, entonces acá ¿qué dice? Falta cerrar sí. Sí. Cuando tú abres un sí, debes cerrar el sí. Entonces, donde se cierra, baje. Después de lo que hay, o después de lo que hace este sí. Sí. Si el número es igual a 7, muestra esto. Entonces, después de esta última línea, finalizas este sí, con un fin sí. Entonces, dale un enter después de esta. No, ubícate en esta. Ahí, eso, ahí. Y ahí cierras fin sí, que es ese bloque. Entonces lo cierras y ya lo trabajas acá, para que no le aparezca ese mensaje. Prima Pati, ¿cómo va? Bien, Maru, estoy intentando hacer este ejercicio que pusiste. Listo. Lo que pasa es que estamos trabajando condicionales y condicionales anidados. Si vemos que no nos da, entonces nos devolvemos un poquito y trabajamos un solo condicional. Sofía, yo creo que no los está haciendo. Pues se nos iba a ver y lo vamos corrigiendo. Bueno, primero, tío. Recuerde que en escribir se pide la información del usuario. Lo que pasa es que de pronto estás confundiendo el definir con el escribir. Aló, Hola. sí. Entonces, algoritmo color fruta, ¿cierto? Ujú. Escribir. Entonces aquí, ¿qué le digo? Ingrese una fruta. Exacto. Porque en escribir Ingrese le mostramos un mensaje. y le ingrese una fruta. No, es un texto normal. Es que de pronto estás confundido por lo que expliqué hoy de la palabra definir. Ingrese una fruta.
Pero eso Lee. va dentro de comillitas porque es un texto que le estamos mostrando al usuario. Esto, ingrese una fruta. Así. Ujú. Eso. Y Lee. al leer ya no va entre comillas porque es una variable. Entonces puedes ponerle solo fruta. En vez de fruta, Ajá. pera, papaya, uva, puede ser fruta. Listo. Fruta. Claro, Eh. pero disculpa, ahí tiene que decirle, como el algoritmo le tiene que decir que elija una fruta, no que la ingrese, sino Ah, que elija bueno, una sí. de las tres. Que elija una de las tres frutas. Eso, ingresa una, digamos que le diría, escriba una fruta de No estas, escriba pera, una papaya, fruta. uva. Escriba. No, Freddy, Es- porque si lo deja escriba queda abierto, no queda, o sea, si escribe una fruta, él puede poner cualquiera, entonces no haría el ejercicio, es por eso, ¿cierto, Pues Maru? digamos que nosotros vamos a validar que escriba pera, papaya o uva. O le podemos decir, escriba 1 para pera, 2 para papaya, 3 para uva. Sí, eso es dependiendo ya de la persona que lo haga. Entonces escriba una fruta y ahí pongo pera, Papaya papaya, o uva. uva. Una fruta de estas. ¿O no? Que queda muy Sí, largo. no importa. Listo. Entonces leer fruta. Eso, ya lee la fruta. Vamos, Y para el color. Dependiendo de la fruta que les vamos a mostrar un mensaje que indique el color de la Eso. fruta. Ya nosotros somos los que debemos saber qué color le mostramos. Entonces, por ejemplo, si le dijeron pera, entonces usted dice la fruta Verde. inglesada o la pera es verde. El color de la fruta es No verde. es ese. Entonces ya en la línea 7 escribir ya no va porque ese color no se lo pedimos al usuario, sino que nosotros Ajá. lo definimos. Sí. Y el leer tampoco. Ajá. Eso. Entonces ya decimos, si fruta es igual a pera, ¿qué pasa con pera? Pera es un texto que nos ingresó el usuario. Sí. Entonces va dentro de comillitas, porque la variable pera no la tenemos definida. Sí, Entonces aquí van comillas. sí, porque estamos refiriéndonos al contenido de esa variable fruta. Pero va sin los espacios. Simplemente cerradito, eso. Y ahí el escribir está bien, el color de la fruta es, y verde también va dentro de las comillas, porque nosotros somos los que sabemos el color de la fruta. Eso. Si no, si fruta es igual a papaya, ajá. Entonces el color es naranja. Y ya se corrige el otro. Si fruta es igual a uva, Ujú. Listo. exacto. Y ahí puedes subir la línea 11 para que quede, y le da un tabulador Ajá. para que se vea. Listo. Y la 16 y 15 también la puedes subir para que vean cómo quedó estructurado el sí y el sí no. Ujú. Dalo ahí. Sí, entonces si la fruta es pera, entonces el color es verde. Si no, si la fruta es papaya, entonces el color es naranja. Y ahí si lo ejecuta, si escribe otra cosa, pues no le va a funcionar. Le puedes decir reiniciar activo ahí en el botoncito que hay abajito y ya escribe otra para que pruebe. Ujú. Y Uva. Y sí, ya si escribe ya. otra cosa Pues no sí le da. funcionó. Eso. Ujú. Entonces lo que necesitamos practicar es, Ujú. ahí le da enter, ahí no pasa nada porque ya no le escribió la fruta que era. Entonces lo que necesitamos practicar es ese sí y ese sí no. A Pati le dio.
No, Maru, no me dio. Y nos va a compartir cómo lo lleva a ver si lo miramos. Sí, Dejar de me compartir. dices cuánto. Listo, ya. Este principio, lo pondrá exactamente desde acá. No, lo que Listo. pasa es que este cierra este. Que ahora vas a abrir el sino Y ya, antes de entonces, cerrar ¿cuál cerra este? este. Vea que lo cierra abajo. Es que este va un tabulador para allá. Ah, ya botas tabulador para la del 9. Vea que ese es el primero, este es el segundo. Y tiene que meter el otro dentro de este. Este sí. ¿Dónde otro sitio? Escríbalo. Dele enter allá antes del segundo fin sí, del primer fin sí y lo escribe. Listo, prima, a ver. Algoritmo color fruta. Definir número como entero. Esta es la parte que el tío no está haciendo, tío, la línea 6 que tiene Patricia. Sí. ¿Qué debemos definir? Vea que ya número no lo estamos trabajando. Ya lo que estamos trabajando es que vamos a capturar una fruta. Entonces, esa sería la misma variable que está leyendo en la línea 9. Entonces, debería decirle definir fruta como, ¿qué tipo de dato es eso? Un carácter. ¿Qué carácter? Es como una frase, sí, que va dentro de comillas, un texto. Ahora sí, escoja una fruta de estas, pera, papaya, uva. Entonces, lee la fruta. Si fruta es igual a pera, entonces escribir color, ya no sería color pera, sino color verde. Si no, si fruta es igual a papaya, entonces dice color naranja. Ok, y si no, si fruta es igual a uva, entonces dice color morado. Cierra un fin sí, cierra el otro fin sí y cierra el otro fin sí. Ahí le debe dar. Ah, bueno, ¿por qué no le está dando? Porque pues acá como estamos validando, aquí usted está diciendo si fruta es igual a pera con P mayúscula. Sí, y le está solicitando al usuario también en mayúscula. Entonces, ya usted como la quiera validar, la debe escribir. En la llanura de Francia. Sí, Ah, sí. sí. Sí, sí, Maru, ya dio. Exacto. Sí, ya. Gracias. Les voy a poner otro porque necesitamos trabajar ese sí y si no. Este creo que todavía no estamos preparados. Ya me. ¿Ya le dio? Lo va a compartir. Bueno. Listo. Espérenme un segundo. ¿Ve? Yo no había hecho 3. No. Valentina no lo va a compartir, vale. Sí. Pero organice el código que sea bonito. ¿Qué son esos espacios? Empiece a subir espacios. Listo, al menos ahí ya se ve mejor. Papaya. Se murió. Papaya es naranja, ok. Abajo hay un botoncito que dice reiniciar para que no tenga que cerrar y volver a abrir. Uva. Listo, vea que ahí se le abre reiniciar. Ese botoncito de la S. Espera, es verde, ok. Muy bien, vale. Solamente vamos a corregir algo. Vea donde empieza el algoritmo, como todo es en un árbol. Entonces, el primer escribir de la línea 3 y el de la línea 4, el leer, están en un nivel. ¿Sí ve? Ahí debería empezar el primer sí. Entonces,
coja y seleccione desde la línea 7 hasta la 22, como seleccionando en Word, todo ese texto. Usted no lo ha seleccionado en Word. ¿Cómo así? Bueno, dejémoslo así, que entonces yo luego le explico bien. Bueno, La idea es que se organice en el código en árbol. Entonces, vamos a hacer el otro. Vamos a hacer el otro, a ver cómo nos va. Listo. El otro va a ser, hay que practicarlo, porque si no, vamos. A ver, yo miro por acá. ¿Cuál tenemos para trabajar? Vamos a ver cómo nos va con este. Mostrar si una persona aprobó o reprobó una asignatura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Vamos a mostrar si se aprobó o se perdió una materia. Entonces, la idea sería solicitar la nota. Y si la nota es mayor o igual a 3, mostrar mensaje de aprobado. Si no, entonces reprobó. Entonces mostramos el mensaje de reprobó. Esto es aprobar, reprobar. Entonces lo mismo. Al tío que le está faltando, que decimos definir variables, que es como otro comando que estamos viendo hoy. Entonces hay que ver qué variables vamos a trabajar. Por ejemplo, le vamos a solicitar la nota. Entonces vamos a decirle que vamos a definir una variable que se llama nota como un real. O sea, ya ingresamos con otro tipo de dato. Tenemos carácter entero, lógico y real. ¿Qué es un real? Como la nota puede ser, por ejemplo, entre 0 y 5, entonces puede ser 3.1, 3.2, 4.6. El entero nos maneja datos enteros cerrados, 1, 2, 3, 4, 5. Pero el real ya nos permite tener un valor con una porción en decimal. Entonces ya después de eso, pues seguimos. Solicitamos la nota, ¿sí? Solicitamos que ingresen la nota y ya luego vamos a validar si aprobó o reprobó y le mostramos mensaje al usuario. Vamos a hacer ese, a ver cómo nos va. ¿Cómo vas? Ah, ya mi amor, entonces como el 9, después del 9 no hay otra validación, entonces ya no habría un si no. Cierra el principio. Ah, ya no hay un si no. Entonces ya ahí se cierra el sí. El principio. Sí, lo que pasa es que dale fin sí. Vamos a hacerlo.
Porque sí, definí la variable. Esta vez sí. Y puse nota como real. Ajá. Algoritmo, pues asignatura. O aprobó, reprobó, pues ahí sí ya, cierto. Definir nota como real. Escribir, escribir una nota. Leer nota. Si nota mayor o igual que 3, entonces leer aprobado. Si no, nota menor que 3, entonces leer reprobó o reprobado. Leer no, ya sería escribir. Compártanos la pantalla y veréis. Ay, no. Porque es que en escribir es el mensaje que usted le muestra al usuario. Entonces, ven, algoritmo. Definir. Nota como real, ¿cierto? Ajá, Escribir. Escriba una nota. eso. Leer, nota, ¿cierto? Ajá. Si nota mayor o igual que 3, entonces, ¿Qué dice? Mostrar un mensaje que diga aprobado. ¿Con qué se muestran los mensajes? con escribir. Ajá. Yo le pongo acá, escribir, aprobado. Exacto. Entre comillas, no. Sí, sí, porque es un texto que se le está mostrando al usuario. Listo. Y Y ya leer, no, porque el leer se usa cuando uno agarra información que le han ingresado. y ya acá el sino que Y ya el si no, es lo como mismo. si no, si no, ya sabemos que si no es mayor es porque es menor, ya no aplica nota menor de 3. Sí, simplemente se pone si no, entonces, ¿Qué sí, más porque no resto? hay otra condición. Ya va, organízale los espacios. Sino entonces, ¿qué? Escribir o leer. Escribir, reprobó. Escribir, Escribir. porque en escribir usted le muestra los datos. Y leer, o ya Dice, leer no. no, el leer no lo necesitamos ahí porque Dice que, nosotros le damos es a mostrar información, aunque ahí hay un error de dice que la el entonces sintaxis. está mal colocado. Que no va entonces. Es que No no, va no hay necesidad del entonces. entonces. No lo necesito. En el si no, no se necesita el entonces. Ah, bueno. Reprobó. 4,5. Es 4,5. Póngalo con puntos, sí. Ah, sí. Aprobado. Ahí sí. Listo. Bueno. Bien. Ahora sí ya Ahí me le voy. estamos cogiendo el ritmo. ¿Qué es lo que tiene que trabajar, tío? Cuando usted le va a mostrar información al usuario, es decir, que aparezca un mensaje ahí en la consola, usted lo pone con escribir, porque usted está escribiendo en esa consola. Si usted ese mensaje le dice ingrese tal información, usted tiene que capturar la información que le ingresaron. Entonces, ¿cómo la captura? Por medio de leer. Y ya la guarda en una variable. En este caso, la variable se llama nota. Y, por ejemplo, el escribir de la línea 10, simplemente, como se le está diciendo al usuario, aprobó o reprobó, va solito, no necesita ningún leer, porque es un mensaje. Entonces, el escribir sirve para que usted le muestre información al usuario, pero no siempre va acompañado de leer. El leer solamente se aplica cuando yo capturo esa información que me ingresaron. La prima, ¿cómo le fue? Mayra lo está comprendiendo. Sí, Listo. Leandro también. Daniel no me ha respondido. Bueno, Valentina. Valentina lo va a compartir. A ver, vale, cómo lo hizo. Yo no sabía cuál era, yo estaba. Vamos a hacer un programa que ingrese una nota. Y si la nota es mayor de 3, le dice ganó. Y si no, perdió.
Es necesario colocar todo lo que Sí, esa es la estructura del algoritmo. Entonces le tienes que poner algoritmo. las cositas. Ah, no, no es necesario. No, no. Eso es para acompañar, pero ahí te falta algoritmo. Para abrir el algoritmo, o sea, sí falta. Sí, porque aquí dice fin. Listo, vale. Ingrese su nota, 24. 24. Sí, pues yo no entiendo así como. Ah, pues que usted lo hizo hasta 100. Ok, porque No. dice 30. 3 es 30, pues como uno le califica. No. El 3, si usted se saca un 30, usted es la más sobrada. Sí, ok, ¿sabes? Si califican hasta 5. Si se saca 3.0, pues está ahí. Es de algoritmo. Entonces sería 3.0 si lo quiere validar así, o 3. Es de algoritmo. Algoritmo. Sí, le puede poner nota o calcular nota. 2. Reprobó. Y si le pone 2.3. Ah, esa es la que él iba. Ay, sí, Reprobó. no es correcto. Sí. Vale. Aprobó. Listo. Ciérralo un momentico. Y vea que, por ejemplo, Valentina no definió la variable. Sí, no dijo definir nota como real. Lo ideal es hacerlo. Sin embargo, como el programa es intuitivo, pues él sabe que le ingresaron un valor y lo está validando acá en entero. Les voy a mostrar de qué vale esta carta, es lo que yo le digo de organizar el código. Ah, ya se me va a escapar. No lo puedo contar. Allí y acá. Vale. Organizar el código es esto. Esto acá se ve muy feo. Porque el árbol del código lo que dice es que acá empieza el algoritmo, hace esta ruta y viene y sigue hacia adentro. Y acá ya finaliza. Es eso. Listo. Bueno, Pati, ¿lo logró hacer? Sí, sí, Maru. Ah, bueno, perfecto. Préstame el cable. Bueno, hacemos un último. Sí. ¿Ustedes consideran que una persona es obesa a partir de cuánto peso? ¿O qué dice mi tío? No, 25 Depende. kilogramos con un índice de masa corporal superior a 25. Bueno, entonces vamos a decirle a calcular. El índice de masa corporal, pues. Podemos calcular el índice de masa corporal o mostrar si una persona es obesa o no. Sí. Y el Y índice le de masa pedimos- corporal es peso sobre talla al cuadrado. Ah, entonces calculémoslo de una vez. Ajá. Entonces vamos a decir calcular índice de masa corporal. Y mostrar si una persona es obesa o no. Entonces ya saben, para calcular el índice de masa corporal, entonces dice Peso sobre talla al cuadrado. IMC es igual a peso dividido la talla y esto es al cuadrado. Y entonces ahí te dice si es mayor de 25, si da mayor de 25 es obeso. Listo. ¿De dónde se saca este al cuadrado? Le voy a poner al cuadrado. Vamos a ver, por ejemplo, en las operaciones, si tenemos en las operaciones matemáticas raíz cuadrada. Si es esta raíz cuadrada al cuadrado. Sí, ¿cierto que sí, Leandro? O Leandro se fue. Sí, es al cuadrado, a la No, 2. no, estoy bien, No. aquí estoy. Hola. No, cuadrado. ¿Sabes con qué lo haces? Hay un cosito que se utiliza con alt, pero es que tendría que Es que mostrarles, estoy pero es al tratando lado de del sacarlo. Un con el alt, chulito.
un chulito, es como un gorrito. Ajá. Mira, es con Alt Grade, que es el del lado derecho, el Alt Grade, pero con la tecla que está al lado de, en el caso mío, está al lado de Enter. Míralo, ahí Digamos que está. es este. Ese gorrito, no, es que es ese. Es ese gorro. Y ese te sirve, creo que aquí te sirve. Yo creo que lo hice así cuando hice eso del cuadrado y me sirvió, si no estoy mal. Listo. Entonces lo voy a probar simplemente si esta fórmula nos da. Sí. Escribe. A ver si esta fórmula da. Entonces la voy a poner acá. Peso 78 por 60 al cuadrado. 78 y 60 al cuadrado. No coinciden los tipos. No, no te da entonces. No te está dando. No, entonces no. Ese al cuadrado, ¿saben qué nos tocaría? Multiplicarlo 2 veces por el mismo. Ah, exponencial, véala acá. Exponencial de una expresión numérica. Ah, pero entonces, ¿dónde está el 2? Pues multipliquémoslo 2 veces, ¿no? Maru, aparece potencia arriba. Mírala bien, que está arriba, arriba, más arriba, más arriba. Mírala, ahí está, potencia. Ah, véala acá. Esa es la que necesitamos. Al cuadrado. Cuadrado. Eso. A la 2. Potencia a la 2. Esto me lo genera así. 2 ¿Por qué? no ¿Será que sé. tiene que pegarse o será que tiene que ir pegado? Mira a ver. Y pongo el 2. Pero siempre me manda ese detalle. Ah, mira en el mío a ver qué pasa. Debe hacer un proceso. Ah, ya nos dieron las 9. Dejémoslo de tarea y le dice que sí, si es mayor de 25 es obeso. Pero vea que ahí lo lanzó. Vamos a ver si hace la operación. Sí, vea la operación. 0. Si es mayor de 25 o de punto 25. No, digo, no, porque haga el peso. 60, es que es 60 al cuadrado, la talla al cuadrado, la talla no es 60, es 1.7 metros o 1.30, 1.3, es en metros. No es Es en ahí está haciendo metros. como 6 centímetros. 60 O sea, metros. O sea que no. yo mido 1.5 metros. Eso. Ujú. 1.50. Hágale ver, ahí, haga la prueba. Y esta división va al cuadrado. No, la que está al cuadrado es solamente la talla. Ah, ok. Entonces así La talla. así estaba bien. Sí. Vuelvo a hacer. La 34. 34. Estoy obesa, pero yo peso como 60 estoy pesando, no recuerdo. Y mido 1.64. Ajá. Hágale. 22.30. Ah, ok. Y ya que haga Entonces, el mensaje, si es mayor de 25, eso. Ya. ah, perfecto. Entonces dejémoslo de tarea. Igual se los va a poner en un documento con varios ejercicios para trabajar el sí y el sí no. Bueno, Para la próxima semana. listo. Sí. Porque ahí van a ver si es mayor de 25. Listo. Familia, entonces no se preocupen porque esto tiene sus altibajos y mientras uno está aprendiendo siempre le pasa. Entonces, listo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Ahorita les mando los ejercicios que vamos a practicar este fin de semana. Voy a intentar enviarles bastanticos para que puedan soltar ese sí y si no. Listo, gracias.